Muy buenos días, hermanos, amigos. Dice el apóstol Santiago que debemos estar listos para escuchar la palabra y debemos ser prudentes para hablar. O como se dice hoy en nuestros días de manera coloquial, que todos tenemos dos oídos y una boca, lo que implicaría que deberíamos poner el doble de atención para escuchar y el menor tiempo para hablar. Y hoy digo esto porque el personaje que nos ocupa, Simí, en la historia del rey Salomón, pareciera que él tenía dos bocas y que no tenía oídos porque fue muy imprudente y él mismo ganó su condenación. Estamos leyendo la última parte del capítulo 2 del primer libro de Reyes. Leo a partir del versículo 36 y dice: Luego mandó llamar a Simí y le dijo: Constrúyete una casa en Jerusalén y quédate allí, no salgas a ninguna parte, porque el día que salgas y cruzas el arroyo de Cedrón podrás darte por muerto, y la culpa será tuya. De acuerdo, le respondió Simí al rey: yo estoy para servir a su majestad y acataré sus órdenes. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Que Salomón sigue obedeciendo las indicaciones de su padre, el rey David, y él va a poner en orden a aquellos que habían sido adversarios en el tiempo del rey David. Y uno de ellos es Simí. Y yo quisiera rápidamente recordar, porque estaba leyendo la historia y me pareció prudente releer este pasaje en el segundo libro de Samuel, capítulo 16. Dice el versículo 5: Cuando el rey David llegó a Bahurim, salía de allí un hombre de la familia de Saúl. Es decir, Simí es de la familia de Saúl. Dice: este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. En sus insultos, Simí le decía al rey: largo de aquí, asesino, canalla. El Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo. Absalón, has caído en desgracia porque eres un asesino. Por eso decía yo que Simí tenía dos bocas en lugar de dos oídos, porque él toma un pleito que ni siquiera es suyo contra el rey David. Y él está argumentando que Absalón, el hijo del rey David, se había sublevado contra él como un castigo porque él había intentado quitarle el trono al rey Saúl. Qué cosa más fuera de toda verdad. Pareciera que Simí no estaba en conocimiento de la historia bíblica, ni de las cosas que estaban pasando, ni del pacto que Dios había hecho con David, que le había prometido el reino. David no fue a tocar la puerta al palacio para que le dieran el trabajo de rey. Dios mandó al profeta Samuel a su casa a buscarlo para ungirlo como rey. Y Simí, en un despliegue de ignorancia, de intolerancia, de imprudencia, se soltó con insultos ante el rey David. Fíjese, nada más para decirle: largo de aquí, asesino, canalla, el Señor te está castigando por haber matado a la familia de Saúl, lo cual era una completa mentira. Y dice el pasaje: Simí permaneció en Jerusalén por un buen tiempo, pero 3 años más tarde los dos de sus esclavos escaparon a Gad, donde reinaba Aquis, hijo de Macá. Cuando le avisaron a Simí que sus esclavos estaban en Gad, aparejó su asno y se fue allá a buscarlos y traerlos de vuelta. Al oír Salomón que Simí había ido de Jerusalén a Gad y había regresado, lo mandó llamar y le dijo: yo te hice jurar por el Señor y te advertí: el día que salgas a cualquier lugar podrás darte por muerto. Y tú dijiste que estabas de acuerdo y que obedecerías. ¿Por qué pues no cumpliste con tu juramento al Señor ni obedeciste la orden que te di? El rey también le dijo a Simí: tú bien sabes cuánto daño le hiciste a mi padre David. Ahora el Señor se vengará de ti por maldad. En cambio yo seré bendecido y el trono de David permanecerá firme para siempre en presencia del Señor. Acto seguido el rey dio la orden a Benaías, hijo de Joiada, y este fue y mató a Simí. Así se consolidó el reino en manos de Salomón. Fíjense qué curioso, los otros enemigos, uno, el sacerdote, se había aliado con Adonías. Joab había matado a hombres buenos en el reino de David. Y Simí no tomó la espada, Simí no mató a nadie, Simí usó su lengua para sublevarse, para ofender, para acusar. Él había tomado a personal el pleito que Saúl
pudo haber tenido con David, porque Simí era de la familia de Saúl. Y aquí tenemos a un hombre imprudente que tomó a suyo un pleito en el cual ni siquiera tenía participación y cometió una ofensa contra el rey David. Recordemos que en los tiempos bíblicos un rey que era instituido, que era puesto por Dios, estaba investido del poder de Dios y el pueblo le merecía el respeto al rey. Y lo que está haciendo Simí es faltar no solamente a la autoridad de David, sino a la misma autoridad de Dios. Por eso Simí va a pasar a la historia como un hombre imprudente que ofendió al rey David y que ofendió a nuestro Dios. Y lo que resalta hacia el final de la historia es que Salomón le está diciendo que va a tener que aplicarle la advertencia que le dijo que lo iba a matar. Y dice: en cambio yo seré bendecido y el trono de David permanecerá firme para siempre en presencia del Señor. Les he venido diciendo que lo importante en esta historia es ver cómo se cumple el plan de Dios. Y lo que Dios ha prometido a David y ha prometido a Salomón es un reinado de paz. Pero para que ese reinado se pueda cumplir, pues era necesario quitar a las personas que estaban ahí causando problemas. Salomón fue muy sabio y simplemente puso a Simí aparte. Lo puso en una ciudad y le dijo: no te salgas de aquí, porque si sales de aquí vas a morir. Y entonces, pues tu sangre caerá sobre tu propia cabeza. Es decir, cuando Salomón va a matar a Simí, no es la venganza, no es el enojo, no es el coraje de Salomón, es simplemente el cumplimiento de la ley. Y yo, para terminar, déjenme leerle lo que dice Santiago en su capítulo 1, Epístola a Santiago. Dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como aquel que se mira en el espejo, que es el rostro en un espejo, y después de mirarse va y se olvida enseguida de cómo es. Queridos amigos, estemos prontos para escuchar la palabra de Dios. Estemos prontos para escuchar, enterarnos antes de que nosotros podamos hablar y podamos dar nuestro punto de vista y podamos inclusive llegar a ofender a otros. Qué grave es esto, cuando ni siquiera estando enterados de la situación ofendemos a los demás. Cuidado, porque lejos de toda razón, como dice Santiago, es como ir a la palabra de Dios y encontrar en ella un momento en el que debería haber un aprendizaje para nosotros, y simplemente lo leemos y continuamos nuestra vida. Vayamos a la palabra, aprendamos y pongamos atención a lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por esta enseñanza a través de Simí, un hombre que fue imprudente y que ofendió al rey David siendo ungido, y que Salomón le puso las reglas muy claras, pero él simplemente no le dio importancia y él se arriesgó a perder la vida, y eso fue lo que pasó, que perdió su vida. Y ahora pasa la historia como un hombre imprudente, un hombre insensato, un hombre que no hizo caso de la voz del rey. Te ruego, Padre, perdónanos cuando nosotros hemos sido así, cuando hemos hablado, cuando hemos inclusive murmurado de alguien que pudiera tener autoridad de parte tuya, y nosotros hemos hablado y hemos ofendido a esa persona. Perdónanos, y te ruego, Señor, que ahora tú nos des la prudencia de usar los dos oídos que tenemos para que con una sola boca podamos ser más prudentes al hablar. Te ruego, Padre Celestial, como dice Santiago, que esta enseñanza tuya quede en nosotros, que no se nos olvide y que las podamos llevar a la práctica. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.